Me complace mucho estar aquí el día de hoy en este seminario sobre cómo medir la pobreza. Y les voy a decir por qué me complace tanto estar aquí. Porque esto para nosotros, este tema de la pobreza es absolutamente prioritario. Desde el primer día, desde el día 7 de agosto, cuando me posesioné, dije muy claramente que el gobierno se sentiría muy satisfecho si al terminar nuestro mandato miramos para atrás y podemos decir que redujimos en forma efectiva y en forma importante la pobreza en este país, sobre todo la pobreza extrema. Y por eso el plan de desarrollo, que se llama Prosperidad para Todos, tiene como uno de sus ángulos principales la reducción de pobreza, y siempre he dicho desde ese primer día que dentro de esos tres objetivos fundamentales, más seguridad, más empleo y menos pobreza es para nosotros el más importante. Y creo que toda la acción del Estado, toda la acción de cada uno de los funcionarios debe estar en cierta forma dirigida a cumplir ese objetivo de reducir la pobreza. Porque como lo hemos dicho tanto, nosotros no podemos seguir cargando ese vergonzoso título de ser uno de los países con mayor índice de pobreza y con mayor índice de desigualdad, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Porque si somos campeones en América Latina, seremos campeones en el mundo, porque infortunadamente esta región tan rica y tan llena de recursos naturales y humanos, si hay una falencia es su desigualdad y el índice de pobreza. Por eso le dije al presidente Lula hace un par de semanas que estuvo aquí con una delegación importantísima de empresarios, que yo cuando fuera grande quería ser como Lula. Es decir, que cuando con cierto humor decirle, ojalá pudiera el gobierno colombiano mostrar los indicadores sociales, sobre todo en reducción de pobreza, que mostró el presidente Lula al cabo de su gestión. Pero para lograr ese objetivo de reducir la pobreza, porque eso no se da por generación espontánea, hay que hacer una serie de tareas en muchos frentes. Y una de esas tareas fundamental, casi que de sentido común, es poder medir en forma real y efectiva la pobreza. Por eso, esto que estamos haciendo el día de hoy, la presentación de la forma de medición de la pobreza, es para nosotros tan importante, porque ahí sí, como le enseñan a uno en cualquier universidad o cualquier facultad de administración, lo que no se puede medir no se puede controlar. Por eso es tan importante tener estadísticas reales y tener una buena medición para poder controlar los diferentes factores que tienen que administrarse para lograr el objetivo fundamental de reducción de la pobreza. Ustedes ya vieron toda la presentación, yo la conocí. Tenemos pues dos indicadores ahora muy importantes, la de la Universidad de Oxford y el indicador que ha venido realizando esa misión de expertos con el Banco Mundial, con la CEPAL, con los docentes aquí colombianos, y esas dos mediciones creo que nos coloca en un nivel, por lo menos en materia de medición de la pobreza, a un nivel muy alto comparativamente en el escenario internacional. Ese fue uno de los propósitos del principio. Tenemos que medir bien la pobreza para después poder ser efectivos en la política para su reducción. Y me complace muchísimo que esta misión de expertos pues haya hecho esa presentación, porque por la calidad de la gente que participó, por la metodología que vienen utilizando, pues eso le da
una gran confianza al país, a la opinión pública, a los expertos, a los académicos, sobre la forma como vamos a ir midiendo ese índice de pobreza. Y ese nuevo enfoque, porque hay diferentes formas de medir la pobreza, como hay diferentes formas de medir muchas de las gestiones de un gobierno, muchas de las políticas públicas. El otro enfoque que tiene la Universidad de Oxford, que creo que es además pionero, es una nueva forma de medir la pobreza. Tengo entendido que solamente México y Colombia en América Latina están usando esa metodología, pues eso nos valida y nos ayuda mucho a validar lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Un gran esfuerzo en muchos sentidos. También desde el primer día yo les dije a todos los ministros y a todos los directores de las entidades descentralizadas que en su presentación sobre los objetivos trataran de incluir alguna referencia, que ojalá desarrollaran un modelo. Veo aquí al subdirector de Planeación Nacional, que es un gran economista, fue mi economista, director de Macro cuando yo era ministro de Hacienda, y le decía, esto sí que es un verdadero desafío para cualquier economista, que todos los ministerios tuvieran un modelo en donde sus objetivos, sus metas, pudieran también medirse en la repercusión que cada meta tuviera en la generación de empleo y en la reducción de la pobreza. Algunos economistas más o menos han logrado, otros no tanto, pero es hasta ese detalle, hemos llegado hasta ese detalle para incentivar a todo el gobierno a que esto es una prioridad. Por un lado, y no se requiere ser economista para llegar a esa conclusión, pues una de las metas es un crecimiento alto de la economía, un crecimiento alto y sostenible. De ahí las locomotoras, porque también el crecimiento no se da por generación espontánea. La mano oculta de Adam Smith hace rato que nos ha enseñado que por más oculta y por más efectiva que sea, hay que identificar las fuentes de crecimiento y ayudar a ese crecimiento. Y por eso identificamos esos 5 sectores donde creemos que el crecimiento alto y sostenido se puede dar. Ahí también usamos un sentido común con el actual director de Planeación, con el ministro de Hacienda. Nos sentamos en la campaña y dijimos cuáles son esos sectores y llegamos a una conclusión también muy sencilla. ¿Dónde estamos rezagados? ¿Dónde simplemente con ponernos a tono, al nivel de los países con el mismo nivel de desarrollo de Colombia, podríamos generar un mayor crecimiento? Y ahí surgió inmediatamente un sector donde estamos retrasadísimos, que es el sector de la infraestructura. Con solamente ponernos al nivel de los países con el mismo nivel de desarrollo, eso genera no solamente un crecimiento por la inversión, sino que genera un crecimiento por la mayor competitividad que nos va a dar una mejor infraestructura. Otro sector que salió a relucir inmediatamente fue el sector de la vivienda. Teníamos y tenemos un déficit enorme de vivienda, la cantidad de familias que quieren tener su casita propia y que no la tienen, que pueden tenerla. Si podemos por lo menos disminuir esa brecha, y por eso nos pusimos unos objetivos muy ambiciosos de construir en 4 años 1 millón de viviendas, es más del doble de cualquier gobierno anterior, año tras año, y eso jaló a 32 industrias, desde la época de Longchamp Curry, cuando lanzó su plan de 4 estrategias, él decía, la construcción es un motor fundamental para el crecimiento de la economía. Entonces ahí salió esa otra locomotora. La tercera locomotora que también salió a relucir dentro de un contexto internacional que cada vez nos dice la importancia de producir alimentos y
y de poner a producir el campo. Entonces salió la locomotora del sector agropecuario y afortunadamente coincide con que Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene un área por explotar, por conquistar, muy amplia, porque la sola altillanura se han identificado 4.3 millones de hectáreas listas para poner a producir. Y tengan ustedes en cuenta que la totalidad de las hectáreas que están produciendo Colombia suman 5 millones. O sea, ahí podemos duplicar solamente con la altillanura, sin hablar de poner a producir en forma más efectiva las 38 millones de hectáreas que tenemos dedicadas a la ganadería extensiva, que es la forma más ineficiente de todas de utilizar nuestro sector agropecuario, nuestra tierra. Entonces ahí nació la tercera locomotora, que además tiene algo muy importante, que en la medida en que podamos invertir más en el campo y darle más recursos al campo y generar más desarrollo en el campo, y por eso estamos presentando como complemento a la ley de víctimas y sustitución de tierras, estamos presentando la ley de desarrollo rural que estamos poniendo a consulta ante las comunidades étnicas, los indígenas y los afrodescendientes. Ahí hay un componente muy importante, y es que la pobreza máxima, la más extrema, está concentrada en el sector rural. Entonces ahí el impacto también va a ser muy positivo. La cuarta locomotora era una locomotora que ya estaba creciendo y está creciendo a tasas altas, había es que regularla y hacerla compatible con el medio ambiente, que es todo el sector minero energético, el petróleo, la minería. Y la quinta locomotora es la que nos va a permitir que las otras 4 funcionen, y que cuando dejen de funcionar, cuando por ejemplo completemos la infraestructura, porque ya no hay más puentes que construir o más carreteras, porque no nos caben más carreteras, que la economía siga creciendo, y ahí está la locomotora de la innovación. ¿Y por qué es tan importante esa locomotora? Porque los países que han crecido últimamente a tasas altas y en forma sostenida, todos, sin excepción, el componente de innovación en ese crecimiento ha sido por lo menos de un 50% o más. Nosotros en eso estamos, y América Latina en general está muy atrasada, y por eso ese componente es tan importante. Pero esa es una condición necesaria, el crecimiento no es suficiente. ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué lo hace suficiente? Agregarle a ese crecimiento alto una acción focalizada. Sin esa acción focalizada, la lucha contra la pobreza es muy difícil. Y ahí es donde hemos tratado también de innovar y de crear unos procedimientos y unas políticas de lucha contra la pobreza extrema. Por eso se creó la Alta Consejería para la Prosperidad Social en cabeza de un empresario muy exitoso, que lo trajimos de la empresa privada por su labor social como empresario y efectiva, que está al frente de la Alta Consejería, como es Samuel Azud, y hemos entonces creado esos mecanismos sin ser también tan creativos, sino usando nuevamente el sentido común, ordenando lo que venía de antes, reforzando lo que encontramos, por ejemplo, la red Juntos. La encontramos, pero la encontramos diseñada en una escala muy pequeña. Ahí había un experimento, un laboratorio interesantísimo. Entonces identificamos ese laboratorio y lo pensamos es multiplicar por todos lados para poder graduar esas 350.000 familias de la pobreza extrema, sacarlas de la pobreza extrema. Y entonces focalizar y reorganizar toda la acción del Estado para que podamos ir dando mejores y más efectivos resultados en nuestra política social. Pero nuevamente, para lograr eso teníamos que tener una buena medición, y por eso celebro tanto que se haya presentado el día de hoy esta nueva metodología, producto de
de mucho tiempo de trabajo muy técnico, y que creo que a todos ustedes les debe dar la mayor confianza. A nosotros nos da la mayor confianza. Las metas siguen siendo las mismas. Cuando ustedes sobreponen una serie sobre otra y sobreponen las metas, lo que queremos es por lo menos reducir la pobreza en 8 puntos, entregarla 8 puntos por debajo de la línea base. Eso espero poderlo cumplir, y ojalá podamos cumplir por encima de esa meta. Estamos haciendo todos los esfuerzos y estamos tratando de organizar la acción efectiva del Estado para que se puedan cumplir. Eso tiene que estar acompañado de otras políticas sociales que tienen una gran incidencia en la lucha contra la pobreza, en donde también estamos haciendo un esfuerzo grande. Por ejemplo, el esfuerzo que estamos haciendo en materia de educación. Ya tenemos educación gratuita para toda la educación básica. A partir del año entrante vamos a tener gratuidad total para educación media y secundaria. Estamos haciendo un gran esfuerzo para romper un cuello de botella que encontramos, y es una labor muy importante que se ha venido haciendo con el programa de Familias en Acción. Parte de ese programa es una ayuda condicionada para que los niños se mantengan en la escuela. Esos muchachos se gradúan de bachilleres y resulta que no encuentran futuro después de graduarse de bachilleres. No pueden trabajar porque el bachillerato que les dieron no les enseña a trabajar, y no encuentran la posibilidad de continuar la educación superior porque no tienen recursos, no hay cupos, o en muchos casos ni siquiera tienen, así les den una matrícula, los recursos para mantenerse mientras estudian. Entonces, por eso estamos haciendo un inmenso esfuerzo para romper ese cuello de botella en la medida de lo posible, y ahí lanzamos el programa de becas crédito, en donde a los muchachos y muchachas de los estratos 1 y 2 les damos unos créditos, pero no les damos un simple crédito a un interés que después no puedan pagar. A esos muchachos y muchachas del Sisbén 1 y Sisbén 2 les vamos a dar unos créditos, les estamos otorgando unos créditos con cero interés real, y ese crédito solamente lo tienen que pagar cuando tengan un empleo, antes no. Y los que tengan un buen desempeño académico se les va a condonar a veces hasta el 100% de la deuda, o en el menor de los casos el 25% de la deuda. Pero no solo eso, les vamos a dar un complemento a aquellos que lo necesitan para que se puedan mantener, para que puedan comer, para que puedan alimentarse, o para que puedan pagar las fotocopias en la universidad, aquellos que no tienen, o inclusive el transporte hacia la universidad, aquellos que no tienen cómo sufragar esos gastos. La demanda ha sido muy grande, estamos asignando cada vez más recursos, y ahí creo que también atacamos un foco de frustración y también de pobreza, porque esos muchachos que están todavía en la pobreza y que no pueden salir de la pobreza, la única forma real hacia el futuro es educándose mejor, y qué mejor que darles esa oportunidad. Por eso estamos empeñados pues en atacar todos los eslabones de esa cadena, y con igual ímpetu. También le hemos dado una gran importancia a la primera infancia. Ahí es una edad fundamental también para salir de la pobreza, si queremos que esta sociedad sea más igualitaria.
un niño o una niña entre los 0 y los 6 años que no está bien nutrida, después va a tener repercusiones durante toda su vida, no va a tener el desempeño que van a tener otros que sí fueron bien nutridos. O esa niña o ese niño que ha sido maltratado entre los 0 y los 6 años, pues después va a ser un ciudadano agresivo, un ciudadano intolerante, un ciudadano violento. En cambio, si está bien tratado, va a ser un ciudadano comprensivo y constructivo. Y sobre todo una educación en esa edad es cuando uno aprende a aprender. Y si a esos muchachos los enseñan desde pequeños, desde los 0, desde el año, 2 años, a aprender bien, van a tener una vida mucho más provechosa por delante y la sociedad es la que más se beneficia. Por eso todos los economistas dicen que la inversión social más rentable es la que hace uno entre 0 y 6 años, es decir, en la primera infancia. En fin, tenemos pues grandes sueños, grandes objetivos, los hemos venido poniendo en práctica. Creo que los resultados de este primer año nos dan motivos para ser optimistas. Por supuesto, el desafío es enorme. Somos un país muy desigual y no solamente luchar contra la pobreza, sino bajar la desigualdad, que es todavía más difícil. Sacar un número X de familias de la pobreza es difícil, pero más difícil es reducir las desigualdades, pero en eso también estamos nosotros empeñados. Y qué mejor que tener buenos instrumentos. Cuando uno está como volando en un avión, si tiene buenos instrumentos, pues hasta puede volar por instrumentos, siempre y cuando los instrumentos sean adecuados. Por eso, vuelvo y repito lo que decía al principio, celebro tanto poder venir aquí a darle la bendición final a esta presentación. Agradecerles mucho a todos los que participaron en elaborar estas nuevas metodologías, decirles a todos los académicos que aquí van a tener unos instrumentos mucho más exactos para criticar y para controlar la acción del Estado, que al fin y al cabo todos estamos interesados en que cada vez sea mejor. De manera que muchas gracias por su atención y muchas gracias por su trabajo.